Muy buenos días para todos, para todas, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición del Cohete a la Luna Radio, una edición que va a ser tan particular como la edición digital del Cohete a la Luna esta semana, porque el comandante del Cohete a la Luna, el señor Horacio Berbisky, fue atacado por una aviesa recolección de microorganismos y estuvo con fiebre y con la garganta bloqueada absolutamente durante varios días de esta semana. Así que, como se habrán dado cuenta los que hayan pretendido abrir la edición del Cohete a la Luna hasta ahora, la nota de tapa de nuestra edición de esta semana no es de Horacio Berbisky, sino de otro Horacio Robelli, columnista habitual de nuestro espacio. Pero digo, como que si todo esto no fuese suficiente, digo, en el medio de toda esta cuestión, el viernes llegó la noticia de la muerte de Tony Bennett, a quien supongo que todos y todas ustedes que vienen siguiendo el Cohete a la Luna desde hace tiempo tienen claro que Tony era y es y sigue siendo el cantante favorito de Horacio. Así que aún a pesar del malestar físico que lo aquejaba, digo, consiguió juntar la suficiente energía por encima de la tristeza para escribir esta extraña columna de este domingo, que por una vez es en todo caso la música que escuchó Horacio mientras no escribía. Porque como les digo, no escribió ninguna de sus notas habituales sobre política / economía y realidad nacional. Saludo de momento Horacio Robelli, bienvenido, buenos días. Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación. Saludos a todos ustedes y a los que nos están escuchando. Gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Buen día, José. Buen día, Marcelo. Horacio, Golis. Bienvenido. Buen día, Pablo Odín. Buen día, Rolo Fernández del otro lado. ¿Estás para arrancar, Horacio? Cuando te quiera. Ya estamos curtidos en el tema del Fondo Monetario Internacional, deuda. Sí. La nota de tapa del Cohete a la Luna digital de esta semana se llama Entre dos bombos. Hay la ilustración, es un dibujo de Azul Blaseotto, animada por Ale Rossi y compañía, que lo muestra el señor Sergio Tomás Massa, literalmente entre dos bombos. Uno dice CGT, simbólico, digo, pues no representa a la CGT literal, más allá de que Sergio Massa se reunió con la CGT esta semana, y más bien representa en todo caso al pueblo argentino, a las urgencias y las necesidades del pueblo argentino, y el otro bombo es uno que dice FMI, al cual lamentablemente no hace falta explicar mucho más. ¿Cuál es el problema más grande que tenemos en este momento en la economía argentina, Horacio Robelli? Bien, el Fondo Monetario Internacional es un gran condicionante, digamos. Cuando declaramos la independencia en 1816, decía claramente independiente al rey de España. Recordemos que el diputado Medrano, días más tarde, hizo agregar de toda potencia extranjera. El Fondo Monetario Internacional no es un país, pero es una potencia extranjera, y cogobierna con la administración en la cual se acuerda con el Fondo Monetario Internacional. Cuando vos acordás con el Fondo Monetario Internacional, el Fondo Monetario Internacional cogobierna con vos, te pone límites muy precisos, muy precisos. Y vos necesitas, para manejar la macroeconomía de un país, 3 sectores. Por un lado, el sector externo, o sea, ellos lo toman, la base de referencia es el acrecentamiento de las reservas internacionales, o sea, cuántos dólares van sumando las reservas internacionales. El segundo es el déficit primario, no importa cuánto sea lo que tenés que pagar de intereses, el déficit primario es el gasto público, o sea, el déficit total es contemplando el pago de los intereses y la deuda, pero el déficit primario es solamente el gasto público. O sea, ellos tratan de sujetarte el gasto público porque en la concepción de ellos, y no es casualidad, en la concepción de ellos, cuando menos Estado
hay en la economía. Cuando menos regulación estatal hay, más libertad de empresa, más crecimiento, según su teoría fracasada todas las veces que lo aplicaron. Y la tercera medida que toman es la emisión monetaria, pero no la emisión monetaria para que el Banco Central le pague a los bancos la barbaridad de intereses que le paga por las LELIC y las Notalic, que son inmovilizaciones de los depósitos que captan el público. Cuando uno explica esto, la economía es muy cruel, porque uno explica esto. Nosotros tenemos una gran capacidad de ahorro interna, se los depositan los bancos. El total de los depósitos en los bancos al día de 18 de julio, es el último dato que publica el Banco Central, suma 33 billones de pesos. Dentro de esos 33 billones de pesos, a millón dentro de esos 33 billones de pesos, hay 18.000 billones de dólares en dólares, o sea, depósitos en dólares. Vos decís, bueno, estos depósitos en dólares, ¿a dónde van? ¿O a dónde van los depósitos en pesos? Porque uno va a un banco y no consigue un crédito para nada. Y si consigue ese crédito, es una tasa que es confiscatoria, claro, que es confiscatoria de tus ahorros, de tu capital, de todo. Bueno, una parte de esos 18.000 millones de dólares, una parte se presta para financiar importaciones y exportaciones. 4.300 millones de dólares. Hay números redondos para... 4.300 millones de dólares. Pero el resto, o sea, 13.700 millones de dólares, 13.700 millones de dólares van al Banco Central. El Banco Central lo tiene en los encajes. Por eso, viste, cuando hablan de reservas brutas y de reservas netas, cuando hablan de las reservas brutas, están sumando estos 13.700 millones de dólares que son depósitos del público del Banco Central y que el Banco Central contabiliza como reserva bruta, pero no es de libre disponibilidad, porque le corresponde a los depositantes. Bueno, ahí también tiene una meta. ¿Cuál es la meta? La meta es la emisión monetaria. Vos no podés financiar, por ejemplo, en este año 2023, más del 0,6% del Producto Bruto Interno. Sería más o menos, el Producto Bruto Interno se calcula en 480.000 millones de dólares. No sé si estoy muy pesado con todo esto. No, se entiende. Cuando me pierda te aviso. 480.000 millones de dólares es el total del PBI en la Argentina según las estimaciones. Te dejan financiar solamente el 0,6%. O sea, vos le podés financiar al Tesoro solamente 3.000 en pesos, el equivalente a 3.000 millones de dólares. Entonces, ese es el corsé de hierro. El fondo... Esto es como esos boxeadores experimentados, no sé, pensá en Mike Howard. ¿Por qué gana todas las peleas? Él camina el ring con los ojos cerrados, tiene 200 peleas. Bueno, acá con el fondo pasa lo mismo. Está acostumbrado a hacer este tipo de apriete, digamos. Y la misma receta para todos los países. La misma receta siempre. Pasan los años, desde que se creó en 1944 siempre aplica la misma receta. La misma receta, entonces, te impone condiciones, te pone límites de gasto público, te pone límite de financiamiento de ese gasto público y te exige que vos incrementes las reservas internacionales del Banco Central para pagarle a eso. Con esos tres condicionantes, aún esos tres condicionantes, la Argentina, recordemos que la Argentina acordó con el Fondo Monetario Internacional, Macri había tomado una deuda, el gobierno de Macri había tomado una deuda en DEG. DEG es la moneda es una canasta de moneda, la principal es el dólar, pero está el euro, el yen, el yuan, los derechos especiales de giro, que en dólares fueron 44.599 millones de dólares. Le prestó el Fondo Monetario Internacional a la Argentina 44.599 millones de dólares, violando incluso su propia carta constitutiva, que no le puede prestar más a un país de 3 veces el aporte que hace el país. Le prestó 20 veces, o sea, una barbaridad. Nos prestó todo, y con una decisión tomada por Lipton, que era el vicedirector general, pero es el representante de los Estados Unidos. Generalmente el director general es el político, pero el que maneja la caja es el vicedirector general, que es puesto por Estados Unidos. Lipton, que actualmente es jefe asesor de Ayelen, que es la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, o sea, la ministra de Economía. El jefe asesor del Ministerio de Economía de Estados Unidos, en ese momento era el vicedirector general del Fondo Monetario Internacional, y por motus propio, después tuvo que pelearse con el resto de los países, le prestaron a la Argentina 44.599 millones de dólares. Esos 44.599 millones de dólares, Macri lo firmó que lo iba a pagar en 3 años. En la jerga se conoce como stand-by, un stand-by que en 3 años los iba a pagar, 3 años y medio. Lo tomó en julio del año 2018, comenzó a tomarlo, fueron 6 tramos,
para sumar estos 44.599 millones de dólares, y lo tenía que pagar cada trimestre que pasaba. El último pago lo iba a hacer en septiembre del 2024, pero claro, él dejó de ser gobierno. Cuando llegó el nuevo gobierno se encontró que no podía pagar ese stand-by, entonces hizo un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Esta vez se refrendó por la ley 27.688, por una ley nacional, un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, cosa que no había pasado nunca, que lo refrendara la ley, donde el Congreso le autoriza al presidente Alberto Fernández a renegociar el stand-by tomado por Macri y convertirlo en crédito de facilidades extendidas a 10 años. A 10 años, o sea que cada vencimiento de capital, ellos nos dicen, no me pagues, yo te hago de cuenta, yo tampoco te doy la plata, pero hago de cuenta que vos me pagaste, pero te refinancio esto en 10 años. Esto es, lo que vencía, por ejemplo, el vencimiento del último trimestre del acuerdo stand-by, firmado por Macri, que era el 30 de septiembre del 2024, lo tenemos que pagar en cuotas trimestrales, o sea, a partir de ahí hasta el 2034. A 10 años. Bueno, hasta ahora veníamos bien. La Argentina venía pagando el capital y no hubo problema. ¿Qué pasó en el 30 de junio? Nosotros tuvimos una brutal sequía por un lado, pero por otro lado hay un hecho deliberado de los grandes acopiadores y comercializadores de grano de no liquidar por un lado no hacer las exportaciones, por otro lado tampoco liquidar las exportaciones. No lo digo yo, lo dice la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Reconoce que estos grandes acopiadores y comercializadores de grano tienen en depósitos entre 8 a 10 millones de toneladas de granos. Esto lo dice la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Tiene entre 8 y 10 millones de toneladas de granos retenidos. Y a su vez realizaron exportaciones y no ingresaron los dólares. Según el director general de aduana, que se llama Guillermo Michel, dice que por 3.000 millones de dólares. O sea, entonces vos te encontrás que la sequía existió, que le va a haber una merma en las exportaciones, seguro. Pero si encima le sumás que los grandes acopiadores y comercializadores de grano son 9. Se sientan encima de todo eso, digo, para que lo que hacen en los hechos es limitar la circulación de dólares. Exacto. Aumentar la restricción, lo que vos llamás restricción externa, restricción de disposición de esta moneda que necesitamos para pagar el FMI. Exactamente. Tal es así. Son 9 grandes empresas: ADM, Bunge, que ahora inclusive está en tratativa unirse con Glencore, que es la novena. Bueno, Bunge, Cargill, Luis Dreyfus, Costco, que es la China, Aceitera General Dehesa, Molinos Agro, que es Molino Río de la Plata de Pérez Compán, ACA, que es una asociación de cooperativas argentinas, que son 9, que son los 9 grandes acopiadores, pero ACA son 25 cooperativistas ricos. Y Glencore, que era Oleaginosa Moreno, que se convirtió en Viterra, pero que es Glencore, y a su vez está en tratativa de fusionarse con Bunge, y sería con esto la empresa más grande del mundo. Bueno, esto, o sea, son todos pesos pesados que tenemos en nuestro comercio exterior, que son los que manejan el mercado de grano nuestro. Entonces, ellos te retienen grano, no te liquidan las exportaciones que realizaron, o sea, no ingresan los dólares al país. Esto ahogó, en medio de la sequía ahogó la situación financiera nuestra, y llegamos al 30 de junio y habíamos incumplido con las reservas internacionales, porque al no liquidar exportaciones no aumentaron las reservas internacionales. También acá hubo un proceso también. Sé que es pesado esto, pero en gran parte del ingreso nacional se produce por los derechos de exportación, por las retenciones. Las retenciones, en términos nominales, son la recaudación de derechos de exportación, de retención. O sea, por las exportaciones, vos le cobrás, por ejemplo, a la soja le cobrás un 33%, 3 va para un fondo sojero y 30% va para el Estado. Bueno, esas retenciones, al realizarse menos exportaciones, también significaron menores ingresos, pero muy menor ingreso. Yo tengo acá el dato dado por la FIP, por la Administración Federal de Ingresos Públicos, sobre los derechos de exportación de junio. Suman 571.000 millones de pesos, pero esa suma es 10,5% menos que la misma suma el año pasado. En términos nominales, ¿sí? Porque vos recaudás en pesos, o sea, ellos tienen que darte en pesos al tipo de cambio oficial,
ingresaron 571 mil millones de pesos. Es 10,5% menos que lo que había ingresado en los primeros 6 meses del año pasado, cuando tuvimos inflación, según el IPC del INDEC, de 115,6%. O sea, tuvimos una inflación que más del 100%, o sea que se recaudó menos de la mitad que el año pasado. Menos de la mitad. Entonces vos tuviste menor recaudación impositiva. Y además hubo una decisión estratégica de hacer contra viento y marea el gasoducto Néstor Kirchner. Ese gasoducto Néstor Kirchner costó más de 2.700 millones de dólares. Entonces vos tenés un Estado, la Administración Nacional, que tuvo menores ingresos por derecho de exportación y que a su vez hizo una obra, que es la obra más importante de este gobierno, que es traer gas de Vaca Muerta hasta Saliqueró en el oeste de la provincia. Y eso se implicaron en pesos el equivalente a 2.700 millones de dólares. Tuviste mayor gasto y menor ingreso. Pero que te va a liberar dólares porque no tenés que importar gas. Eso seguro, pero eso no les interesa el destino nuestro. La verdad, esto no va. Ellos lo que les interesa, vos prometiste que ibas a tener un déficit fiscal de 1,9% del PBI, estamos en junio y ya superaste con creces ese déficit. Claro. Y encima ese déficit lo financió con el Banco Central. Recordemos que le pusieron el límite del 0,6%. Ya superó el 1%. O sea, las 3 metas que te exige el fondo el 30 de junio, las 3 metas, el acrecentamiento de la reserva no hubo, por lo que decíamos recién, que las exportaciones. Nosotros ahora vamos a hablar de eso, pero nosotros tuvimos, ningún gobierno en toda nuestra historia tuvo los superávits comerciales que tuvo Alberto Parón de 103 años. Pero ahora se le cayó, ahora tiene 4.800 millones de dólares en junio negativo. ¿Por qué? Porque las exportaciones fueron mucho menor. Entonces, el cuadro se descompensó. Entonces, no cumplimos la meta de acrecentamiento de las reservas internacionales, no cumplimos la meta. Vos tenés razón, hacia futuro, por supuesto que esto nos posiciona mejor, pero no cumpliste con las metas fiscales para ello, que te habías comprometido que el déficit primario iba a ser 1,9% y ya estamos arriba del 2,5% del Producto Bruto. Y no cumpliste con la parte de emisión monetaria, que era 0,6% del Producto Bruto y ya estamos arriba del 1%. Entonces, ellos dicen, no cumpliste con las metas, no te voy a dar la plata. Y no nos dieron la plata el 30 de junio. ¿Qué hizo el gobierno? Pagó la cuota de capital con los propios recursos que teníamos. Por un lado, utilizó el equivalente en DEG, en derechos especiales elegidos, a 1.700 millones de dólares, que fue lo último que había dejado Macri. 1.700 millones de dólares. Y por otro lado le pidió un préstamo a China. Nosotros tenemos un acuerdo con China que también agranda nuestras reservas brutas, que se llaman swap, que es como una especie de adelanto en cuenta corriente, un descubierto en cuenta corriente. Bueno, pero vos me tenés que esa plata es para que yo te compre productos a vos, a China. Recordemos que nosotros con China el año pasado tuvimos un déficit comercial de 9.400 millones de dólares. Ellos nos dan la plata, pero nosotros le pagamos en yuanes, cosa que recién instrumentó apenas llegó más al gobierno. Si no, nosotros tenemos que ir a comprar dólares para pagarle a China. Exacto. Cuando tenemos el swap o sea, tenemos ese swap, por supuesto el swap no es gratis, tenemos que pagar por ese swap, por ese descubierto en cuenta corriente, una tasa de un poco más del 8% anual. Pero nos permitieron utilizar $1.001 millones y con los 1.700 millones de dólares que había y los $1.001 millones que nos dieron ellos en yuanes, no sé si muy pesado, pero la relación es 7,25 yuanes por $1. 7,25 yuanes por $1. Nos dieron en yuanes y nosotros le pagamos con yuanes al Fondo Monetario Internacional. Y así completamos los 2.700 millones de dólares de la cuota de capital que vencía el 30 de junio y que ellos no nos habían dado la plata porque habíamos incumplido con la meta fiscal de incremento de reservas internacionales y monetarias. Como incumplimos con la meta, no nos dieron la plata. Tuvimos que pagar nosotros, a la Argentina tuvo que pagar el capital y lo sacó de los últimos DEC que le quedaban, 1.700 millones de dólares más el adelanto de China. El adelanto de China de 1.000. Con eso pagamos. Paro acá, seguimos, hacemos como ustedes quieran. No, está. Ahora viene, por eso, ahora viene la cuestión. ¿En qué situación estamos ahora? Digo, porque todos los que no entendemos todas estas cosas habitualmente de economía, digo, lo que sí vemos claramente, que está el tema, bueno, entonces está negociando Massa, tienen que negociar ahora algo nuevo, y ya viene, y no viene nunca. Digamos, ¿qué es lo que está negociando Massa en esta circunstancia, en estas horas?
con conciencia de esta extraña particularidad que tiene su doble situación, porque por un lado está negociando como ministro de Economía del gobierno de Alberto Fernández, pero al mismo tiempo es el candidato oficialista a la presidencia, ¿no? Entonces ahí hay un doble juego y una doble presión sobre Massa. Claro, pasa que la deuda es tan grande, la deuda externa argentina es tan grande que acá tuvimos que pagar el capital al Fondo Monetario Internacional, pero el 31 de julio hay que pagar interés y la deuda, hay que pagar 2.600 millones de dólares de interés y la deuda, de los cuales 1.022 millones de dólares son con el Fondo Monetario Internacional. Entonces vos raspaste la olla, no te quedaste con nada para pagarle el capital, y ahora te encontrás con que el 31 de julio tenés que pagar los intereses y no tenés $1, no tenés $1 de vida de disponibilidad. ¿Podés pedirle prestado a China? Por supuesto, te va a cobrar interés. Se lo podés pedir, hay que ver si te da los 2.600 millones de dólares. Entonces, ¿qué es lo que está negociando el ministro Massa con el Fondo Monetario Internacional? Mirá, ellos le dicen recalibrar, hagamos un replanteo de las metas acordadas, dado que es cierto que no pudimos cumplir ni con la meta fiscal, ni con la meta monetaria, ni con la meta de acrecentamiento de las reservas internacionales del Banco Central. Hagamos un recalibramiento, hagamos una nueva medida que la vamos a cumplir, acordemos esto, pero vos devolveme los 2.000, volvamos al acuerdo inicial, dame la posibilidad de refinanciarte esos 2.700 millones de dólares en 10 años, y no me cobres todo junto ahora porque tengo que pagar los intereses y no tengo la plata. En esa tratativa están. La idea más elemental sería que ellos finalmente aporten los 2.700 millones de dólares. En este caso nos tendría que dar la plata, devolvernos la plata, y con esos 2.700 millones de dólares vos podés pagar los 2.600 millones de intereses y te quedan 100 millones de dólares de reserva. Pero además, recordemos que en agosto, cuando viajó Sergio Tomás Massa en mayo de este año a China y se entrevistó con la presidenta del nuevo Banco de Desarrollo de los BRIC, de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, con Dilma Rousseff. Con Dilma Rousseff se comprometieron a darnos un crédito de 5.000 millones de dólares. Entonces, acá, nosotros si pasamos julio, todo esto es así, vivimos agarrado del pincel, digamos, porque vos tenés que pasar julio, y en agosto, que tenemos nuevamente los vencimientos de intereses de agosto, son algo menos que lo que venció en julio, pero tenemos vencimiento en agosto, unos 1.800 millones de dólares se estima. Con esos 5.000 millones de dólares, que se afine a agosto, el 31 de agosto, lo podés pagar y todavía te queda plata. Con lo cual, vos tendrías, cuando venza el capital en septiembre, si se vuelven a incumplir las metas, tenés por lo menos el capital para pagarle, sin tener que raspar la olla, debiéndole plata a los BRIC, que van a ser una tasa más baja, etcétera, etcétera. O sea, con deuda, tomás deuda para cubrir la deuda, para pagar deuda. Este es el estado de situación delicadísima que tenemos. ¿Cuál es la salida que dice el gobierno que tenemos en mediano y largo plazo? La que dijiste bien vos, Josefina, de que bueno, pero ahora con Vaca Muerta funcionando, vamos a autoabastecernos, vamos a importar menos. El gobierno estima que vamos a importar 4.500 millones de dólares menos de combustible, claro, de gas y de petróleo. Gracias a Vaca Muerta vamos a tener esta posibilidad, entonces vamos a tener el año que viene, el año 2024, vamos a tener un panorama más desahogado. El gobierno estima que vamos a tener un superávit comercial, por esto que vamos a tener menos importaciones, y por esto que vamos a tener mayores exportaciones, porque la sequía ya pasó. En la pampa húmeda está lloviendo todos los días. Entonces, como la sequía ya pasó, se supone que vamos a tener el año que viene, el gobierno supone, el Ministerio de Economía supone que vamos a tener un superávit comercial de 18.000 millones de dólares. Con eso estaremos en condiciones de cubrir todo el déficit de deuda que tenemos este año 2023. Claro, pero vos estás hablando de algo que para nosotros es ciencia ficción. El año que viene para nosotros es Galaxy Far Far Away, como dice al principio de Star Wars. Parece algo para lo cual faltan eternidades, porque estamos en un cuello de botella ahora, que no solo es el cuello de esta instancia de la negociación que vos mencionás, sino que tenemos las PASO encima y tenemos las elecciones encima, y tenemos que esta dependencia, esta circunstancia de las elecciones pesa y juega en esta negociación, porque más allá de lo que el ministro Massa pudiera pensar, el candidato a la presidencia Massa sabe que entre las cosas que le están reclamando es una devaluación que sería mortal para sus aspiraciones a llegar a ser presidente de la República.
y entonces estamos jugando contra el reloj, porque vos decís, ahora 31 de julio, hay que pagar, 13 de agosto son las PASO, 31, fin de agosto hay que volver a pagar. Y entonces, es una especie de juego de lo que en inglés se llama chicken, ¿viste? Como cuando van en los autos así como para chocarse, adelante a ver quién arruga primero y quién se desvía primero, ¿no? Lo conversábamos fuera de micrófono antes de empezar. Otro elemento más. Para nosotros, julio, estamos en vacaciones de invierno, pero claro, fin de julio empieza agosto, y para el hemisferio norte, y particularmente para los Estados Unidos, empiezan las vacaciones de verano, con lo cual los señores y las señoras del FMI ya están preparando sus valijas, y la verdad que patean todo el problema para adelante, ¿no? Y después arreglate, nosotros nos tenemos que arreglar. Eso también es una posibilidad, porque el gobierno está ansioso, corriendo contra el reloj, para que antes del 1 de agosto acordar con el Fondo Monetario Internacional nos devuelvan los 2.700 millones de dólares que se le pagó. Que nos devuelvan esa plata. Si ellos nos devuelven esa plata, y para eso tienen que hacer un nuevo acuerdo, un cambio de metas en el acuerdo firmado, porque el acuerdo ya fue firmado, ya es un acuerdo que debemos respetar las dos partes. Vos en un acuerdo, la sequía a nosotros nos dice claramente, mira, no pudimos cumplir, no porque no quisimos, sino porque la sequía no nos permitió. Según la estimación del Ministerio de Economía, la sequía implica 20.000 millones de dólares menos de ingresos en la Argentina, menos de exportaciones en la Argentina. Bueno, en esta situación, si el fondo accede antes del 31 de julio, nos van a devolver la plata y se van a recalibrar las metas. Igual, perdonad el paréntesis, porque cuando vos decís devolver la plata, es el engaña pichanga, es decir, ellos hacen de cuenta que nos dan una plata para que nosotros se las demos a ellos, es decir, ni la vemos, o sea, ni siquiera la giran, ¿no? En este caso fue peor porque ya se la dimos. Todas las veces era refinanciamos, no me parece capital porque yo te lo refinancio a 10 años, pero acá le pagamos, o sea, por eso el acuerdo con el fondo se cumplió hasta el 31 de marzo, más hasta el año 2022 cumplíamos la meta con exceso, la de déficit fiscal, la de emisión monetaria, la de incremento de la reserva con exceso. Este año la sequía 20.000, lo estima la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca Nación, 20.000 millones de dólares menos de exportaciones. Obviamente un país como el nuestro es un daño muy grande. No pudimos cumplir con la meta, a regañadientes se cumplió con la meta del primer trimestre, no se pudo cumplir con la del segundo, y le dimos la plata, o sea, encima como tenía que pagarle el vencimiento, porque lo otro podía haber hecho Massa, no pagarle. Bueno, dada esta situación, no pagarle, pero Massa juntó de donde no había, inclusive endeudándonos con China, pero le pagamos al fondo. Y ahora hay que pagar los intereses, lo que estamos pidiendo es que nos devuelvan la plata en casa, o sea, tienen que venir de Washington los dólares para que nosotros podamos pagar los intereses y depositarse en el Banco Central para que el Tesoro de la Nación le dé la orden al Banco Central y pague los intereses que tenemos con vencimiento 31 de julio. Sí, es una situación extrema, y como bien dijiste, está las PASO después, o sea, si el gobierno demostraría, me corrijo, el gobierno del Fondo Monetario Internacional, el directorio del Fondo Monetario Internacional demostraría que no habría mala intención con la Argentina si realmente accede a devolverle la plata y permitir que vos cumplás con esa plata en los vencimientos del 31 de julio. Ahí demostraría que por lo menos es imparcial. Si no lo hace, ahí no es casualidad, es una decisión política. Si no hace esto, que la Argentina... Así como fue una decisión política el préstamo a Macri, clarísimamente, entre otras razones, por lo que vos decías, porque estaba totalmente fuera de lo que tenían legalmente permitido hacer. Si hicieron semejante desbarajuste es porque había un interés superior que tiene que ver con lo político, no con lo económico. Y ellos también tienen que hacerse cargo de su gestión anterior, ¿no? Porque hay ahí como una tensión en torno a la... Sí, no, porque por eso es como lo que dice Horacio, bueno, si ellos fuesen imparciales, como Cristina decía, si se manejasen con la misma vara con la que le piden a los gobiernos que se manejen, porque para ellos, no importa que esté Alberto Fernández en vez de Macri, y hay esta cosa de la continuidad institucional, es decir, el país, sea quien sea el gobernante, se tiene que hacer cargo de eso. Con el FMI debería pasar lo mismo, pero no, porque son los que tienen la manija, ¿viste? Entonces pueden hacer lo que quieren, y anda a cantarle a Gardel, ¿no? Ese es el cuadro en que estamos hoy. Sí, Massa apuesta fuertemente a que finalmente, antes del 31 de julio, va a poder acordar
con el Fondo Monetario Internacional y nos van a devolver la plata que se le pagó el 30 de junio. Y con eso pagar en julio. Si no fuera así, aún en esa situación, esto demostraría no una buena predisposición del Fondo Monetario Internacional, del directorio del Fondo Monetario Internacional hacia el gobierno argentino. Si no fuera así, se fueran de vacaciones, no resuelven el problema, se van de vacaciones todo agosto. Igualmente la Argentina tiene dónde recurrir. ¿Por qué? Porque recordemos lo que dijimos hace un rato, que ya tiene identificadas las empresas. Guillermo Michel, que es el director de aduana, tiene identificadas las empresas que exportaron y que no ingresaron dólares al país, y ahí hay 3.000 millones de dólares. ¿Con qué 3.500 millones de dólares? ¿Con qué entre la mitad de ahí? Y por otro lado, el acuerdo con China, que China nos va a volver a permitir, nosotros debemos pagar una tasa arriba del 8% anual en dólares a China. Igual esa tasa es más barata que la que nos cobra actualmente el Fondo Monetario Internacional. Bueno, pero si China nos da la otra parte, ahí podemos pagar los 2.600 millones. ¿El Estado puede, o sea, tiene instrumentos para reclamarle a estas empresas que paguen lo que ya exportaron? Sí, por supuesto. Las FIP vos tenés un plazo, depende de lo que exportás, pero tenés un plazo una vez que realizaste la exportación, ya tenés el certificado de embarque, ya tenés que recibir afuera la mercadería esa de qué, tenés un plazo. ¿Y ese plazo, lo sabés cuál es? ¿Cuál sería? Depende muchas veces de una vez que te giró el banco del exterior, le giró el banco argentino. Para hacer un ejemplo sencillo, exportamos arroz de la Argentina a Vietnam. Utilizamos el Banco de Tokio, que está en Vietnam y está acá. Una vez que la sucursal del Banco de Tokio le giró la plata al Banco de Tokio acá a la Argentina, vos tenés un plazo no mayor de 15 días para liquidar la operación. Okay. O sea que acá la AFIP tiene para intimar al Banco de Tokio, que es el ejemplo que estamos dando, y al que hizo la exportación. El Banco de Tokio dice, no, yo tengo los dólares, pero no lo vino a retirar el exportador. O no, ya se lo dé el exportador. O sea, ahí ya es mucha plata y eso está claramente identificado. Lo que no puede estar identificado si fue correcta la facturación, o sea, si hubo subfacturación de exportaciones o cuando importás si hubo sobrefacturación. Eso es más difícil. Pero cuando ya hay o una letra de cambio o una carta de crédito con una suma, exporté por $1 millón arroz, ese $1 millón ingresó tal día al Banco de Tokio, es perentorio el plazo, no puede pasar más de 15 días para que te liquiden la operación y que pague los impuestos correspondientes. O sea, tiene que entrar la operación y pagar el derecho de exportación, con lo cual el Estado tiene por un lado los dólares. Recordemos que siempre el mecanismo es así, los dólares no se los pueden quedar los particulares. O sea, la empresa que vendió arroz, vamos a poner que sea una gran empresa que venda arroz, la que vos quieras, esa empresa no recibe dólares, recibe pesos. O sea, tiene que cambiar los dólares al banco. Entonces el Banco de Tokio va al Banco Central, lleva los dólares y el Banco Central le da cambio de dólares de los pesos, emite pesos por esos dólares. Es un asiento que es oro y divisas a billetes y monedas. El otro se lleva con el maletín, viene eso, camina de seguridad, Reconquista 266, segundo subsuelo donde está el tesoro, hacen el cambio. Lo hemos visto en un caso muy famoso, una mesa un poco más grande que la que tenemos acá. Viene el cadete con las dos personas de seguridad atrás, pone la bolsa o el maletín con $1 millón, los empleados del Banco Central cuentan que son $1 millón, que están los billetes incorrectos, y le da el equivalente al tipo como oficial en pesos. Y él se va. Y esos dólares quedan en la reserva del Banco Central. Con esos dólares ahí podés pagarle al fondo o al que quieras vos. Entonces, la Argentina tiene, pese a que el fondo, es probable lo que decís vos, Marcelo, que el fondo se vayan de vacaciones y nos dejen a nosotros esperando hasta septiembre, es más que probable, pero aún así la Argentina tiene estos recursos, tiene la exigencia, porque no se cumplieron los plazos de la liquidación de exportaciones, por $3.000 millones, y son empresas identificadas, no es una pyme. O sea, para exportar, te das cuenta que esa cantidad son grandes empresas, y no son muchas las grandes empresas de la Argentina. Ok, bueno, pero entonces supongamos que pasa eso, que el Estado fiscaliza como tiene que fiscalizar, reclama legalmente, y entonces con eso zafamos el 31 de julio, ¿no? Bueno, y después viene fin de agosto. Bueno, pero eso te decía, ahí tenés $5.000 millones que todo con deuda. Ahí tenés $5.000 millones que se comprometió Dilma Rousseff, acordaron el crédito, que nos daron un crédito. El problema era que nosotros no somos miembros del BRIC. Esto también tiene que ver el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué la Argentina no es miembro del BRIC? China
y Brasil, que son dos importantes miembros del BRIC, fundamentales, pidieron expresamente, vinieron los embajadores acompañados por el embajador de nuestro país en sus países, vinieron a hablar con Alberto Fernández, y Alberto Fernández dijo que sí, que íbamos a sumar, y nunca nos sumamos. Lo que iba a ser el BRICSA. El BRICSA o más, porque ellos están ampliando, ellos se han ampliado ahora a 19 países más del BRIC, están tratando de ingresar 19, sí, el BRICSA con nosotros solos, porque quieren ingresar, está Arabia Saudita, Irán, son países que han enfrentado de tiempos inmemoriales. Perdón, Horacio Robelli, vos estás diciendo que nosotros no estamos en el BRICS ahora porque nosotros no hicimos lo que había que hacer. Porque hubo alguna presión de alguien. Alberto Fernández le dijo, viene el embajador chino, que obviamente no sé el nombre, con el embajador Argentina en China. Baca Narvaja. Vienen los dos, se entrevistan con Alberto Fernández, fue público, y Alberto Fernández dijo que sí, que veía con agrado que la Argentina se sumara al BRIC. El BRICSA que dice acá Josefina. Bueno, nunca pasó. O sea, él para la foto... No quiero hablar más del presidente, no me corresponde ni en mi programa, pero quiero decir que él en la foto sale. Ahora... Irigoyen diría las efectividades conducentes no se produjeron, o sea, no tenemos el acuerdo, no nos sumamos al BRIC, entonces por eso no nos dieron el crédito. No sé qué galimatía hizo Brasil y China para que, pese a que no somos miembros del BRIC, nos dieran el crédito. Obviamente nosotros somos socios, nuestros dos principales socios comerciales son Brasil y China. Entonces, obviamente a los dos les interesa que la Argentina tenga dependencia con ellos. La Argentina es un país importante en los recursos que tiene. Tenemos alimentos. Agua, primero tenemos agua, estamos arriba de la tercera reserva mundial de agua potable, que es el acuífero Guaraní. Esto no sé si es tan bueno, porque recordemos que las dos primeras reservas internacionales de agua, una está Argelia y la otra es una parte de Sudán y una parte de Libia. Cuando Gaddafi empezó a perforar la tierra para sacar esa agua dulce, lo derrocaron a Gaddafi. O sea, no sé si es tan bueno o tan malo, pero nosotros estamos arriba del tercer acuífero de agua potable del mundo. No sé si es bueno o malo. Para nosotros... No, porque al contrario, porque la historia demuestra, ahora en la próxima película de Martin Scorsese recrea una historia real en la cual descubrieron, cuando se descubrió que había petróleo en alguna de las tierras de mierda que el gobierno de los Estados Unidos le había permitido ocupar a ciertos pueblos originarios, como diciendo, bueno, se lo saco encima, le doy la peor tierra que puedo, y debajo de esa tierra empezó a haber petróleo. Pobre gente, ¿no? Lo que les ocurrió, muy parecido de alguna manera a lo que estamos empezando a experimentar ahora en Jujuy, con el tema de las tierras que corresponderían a pueblos originarios y el descubrimiento del litio, ¿no? Claramente puede ser una buena noticia en términos económicos, pero para los habitantes de esos territorios en particular nunca es una buena noticia, ¿no? Exacto, las comunidades originarias tienen la mala suerte que están justo arriba sobre los salares donde hay carbonato de litio. Eso por un lado. Y acá estamos nosotros, tal vez tengamos la misma mala suerte y estamos arriba de la tercera reserva mundial de agua potable, que es el acuífero Guaraní. Pero para poder explotar soberanamente cualquiera de esas cosas necesitas decisión política, no basta con los recursos naturales. Pienso en el caso del litio, que tenés un 3% de regalías administradas por las provincias. Bueno, eso te da cuenta de que no alcanza con el recurso. No nos salvamos con eso. No nos salvamos. Por eso decía, por ahí es una desgracia, pero tenemos agua, tenemos alimentos, tenemos petróleo y gas. Vaca Muerta es la segunda, lo dice el Departamento de Energía de Estados Unidos. Somos la segunda reserva mundial de gas no convencional y de petróleo no convencional en Vaca Muerta. Tenemos el litio, minerales raros. O sea, la Argentina tiene recursos. El drama es lo que decís vos, Josefina, que esos recursos le interesa al mundo. Cuando el embajador estadounidense, el Mark Stanley, dice: ustedes tienen recursos para venderle al mundo. En realidad esos recursos tenían que ser primero para nosotros. Primero tenía que ser para industrializarnos nosotros, para fortalecernos nosotros. ¿Cómo puede ser que la Argentina sea el décimo exportador mundial de alimentos? Solamente somos el 0,3% del PBI mundial. 0,3% de la cantidad de bienes y servicios que se producen en el mundo, somos el 0,3%. O sea, si la Argentina nos agarra un tsunami y desaparecemos, el mundo pierde mucho, porque somos solamente el 0,3% del PBI mundial. Pero sin embargo, somos el décimo exportador de alimentos, el tercero en soja y derivados. La Argentina, vos fíjate, tenemos este alimento, somos el décimo exportador de alimentos y tenemos gente bajo la línea de pobreza. O sea,
Es lo que decís, Josefina, es verdad. Tiene que haber una decisión política. Los alimentos primero Néstor Kirchner decía, primero la mesa de los argentinos. O sea, primero tendría que alimentar a la población, tenía que garantizar alimento para toda la población y después el saldo exportable. Acá no, acá exportamos. De las 42 millones de hectáreas cultivables que tiene Argentina, de las 42 millones de hectáreas cultivables, 14 millones de hectáreas cultivables están con soja. La soja reemplazó física y geográficamente otro cultivo. ¿Por qué pagamos tan caro la lechuga, el tomate? Porque uno que se alquila los campos a los pequeños productores que producen tomate, lechuga, hortalizas, no son los dueños de la tierra. Tienen que pagar el arriendo de la tierra de valor soja. $500 sale la tonelada, te cobran alquilar el valor soja. Y encima vos tenés que utilizar los mismos métodos de plaguicida. O sea, ellos combaten el glifosato tirando ellos combaten la plaga del pulgón de la soja tirando glifosato. Y si vos no comprás glifosato para el tomate, te vienen todos los bichos vos. Claro. Entonces el campo está obligado es carísimo en la Argentina por la sojización del campo argentino. Esta situación, ¿por qué la hacemos? Para exportar soja que nosotros consumimos mínimamente. Sí. O sea, es forraje para China, básicamente, o para los países del este asiático, pero no para nosotros. Y acá viene otro grave problema que tenemos. Tenemos recursos naturales y mar está en índice para vender al mundo. No, tendríamos que utilizar estos recursos naturales para ser un país soberano, independiente y fortalecer el consumo interno y la producción nacional. Bueno, porque ese es exactamente el dilema, es decir, si nosotros vamos a funcionar de manera aceitadísima como un dispositivo para beneficiar al resto del mundo, digo que es el proyecto neoliberal, o si vamos a defender un proyecto que tiene que ver con lo que vos decías, con lo que defendía Néstor, decir, bueno, tenemos que organizar a partir de todo lo que producimos, digo, que es lo que permite munir la mesa de los argentinos de lo indispensable y ver cómo hacemos para colocar todo lo demás. Bueno, esa es la gran disputa política, ¿no? Para redondear o para terminar, Horacio, digo, porque todo lo que estamos discutiendo, digo, con respecto a la negociación del FMI, es porque seguimos tratando de hacer formalmente bien las cosas y de cumplir con los compromisos, ¿no? Eso, es una opción. Ahora, ¿hasta dónde podemos tirar de la piola en una situación tan irregular por donde se lo mire como mencionaba, ¿no? Todo esto estamos tratando por eso, endeudándonos y sacándonos, rascar la olla, y pedirle a tal vecino para darle al otro, como para zafar cada vencimiento. Ahora, ¿hasta dónde nosotros podríamos hacer un uso político de lo que significaría para el fondo monetario no pagarle la tonelada de guita que nos dio y que desapareció en el aire? Bueno, ahí dijiste la pregunta. Lo primero que tiene que haber hecho nosotros, cuando vos, por ejemplo, yo estoy en contabilidad, y en contabilidad cuando vos... Nunca compré una empresa en mi vida, pero en contabilidad te hacen el ejercicio de comprarse una empresa. Lo primero que tienen que hacer es ver los activos y pasivos que tienen, o sea, y cómo se generaron. Vos no tomás a libro cerrado la empresa, ves las deudas que tiene, sobre todo las deudas que tiene y cómo se originaron. Bueno, esto es lo que no se hizo. Tomamos la deuda, aceptamos, como decías vos, Josefina, como si fuera una continuidad histórica, de hecho lo somos. La dimos por buena, y no se investigó. Pero peor, porque la institucionalizamos cuando pasó por el Congreso. Eso fue peor, exactamente, fue peor. ¿Por qué? Por lo que acaba de decir vos. Una, que Alberto Fernández, cuando inauguró las sesiones ordinarias, prometió investigar. El 1 de marzo de 2020, prometió investigar hasta las últimas consecuencias. Ofreció el libro nunca más, pero hizo algo muy importante. Le dio la orden al Banco Central que dijera quiénes habían comprado dólares en la época de Macri. Esto no lo esperaban ellos, no lo esperaban. Por eso es que el cohete a la luna, el Banco Central no dijo cuáles eran las empresas, pero dijo, por ejemplo, que 100 empresas habían comprado 24.679 millones de dólares. El 24 de mayo sacó el cohete a la luna, una nota firmada por su director, diciendo los 100 de Macri, se llamaba la nota, diciendo quiénes eran esas empresas. Y ahí yo traje obviamente el listado, y ahí nos encontramos con que tenemos listado que no fue ni negado por el Banco Central y menos por las empresas. Ahí aparece Telefónica Argentina, Movistar, compró 1.248
millones de dólares. 1.248 millones de dólares. 2 años tuvo pérdida en contabilidad, por eso. No, es muy pesado esto, pero en contabilidad hay 2 cuadros que nos dicen a nosotros cuántos son los dólares. Por un lado, vos tenés un cuadro que se llama efectivo o equivalente a efectivo. Los que tuvieron contabilidad alguna vez en el secundario saben que no miento. Todos no tuvimos más remedio que... Bueno, que estudiar. Bueno, lo que somos peritos, vos también sos perito mercantil. No, yo soy bachiller. No, soy comunicadora social. Tuve que estudiar contabilidad igual, a pesar de que soy bachiller. Así bueno, que... pero ahí tenemos vos tenés un cuadro que se llama efectivo, equivalente a efectivo, que es disponibilidad de caja y banco más documentos a cobrar, sean en pesos o en dólares. Y lo cruzás con otro cuadro que se llama activos y pasivos en moneda extranjera. Cruzás los 2 cuadros y ahí tenés una idea de cuántos dólares compraron. Bueno, te puedo asegurar, nosotros con un grupo de contadores en la Facultad de Ciencia Económica, dirigido por un contador que es profesor titular de una materia, no puedo decir cuál porque si no quedaría identificado él. Y él trabaja en un gran estudio contable y no quiso, humildemente nunca quiso poner su nombre y lo pusimos los demás. Las 100 empresas, ninguna puede mostrar en sus balances dónde sacaron la plata para comprar la cantidad de dólares. El caso de las 2 primeras, que son Telefónica Argentina, compró 1.248 millones de dólares, 2 años tuvo pérdida y nunca tuvo la liquidez suficiente para comprar, nunca dispuso de la plata formalmente en los balances para comprar los 1.248 millones de dólares. La segunda que le sigue es Pampa Energía, compró 903 millones de dólares y puede mostrar a lo sumo el 60% de eso. Hay un 40% que no lo puede mostrar. Por supuesto está el grupo Techín, está Clarín, o sea Clarín, Mañeto, a través de una empresa que él controla, que es Telecom Argentina, compró 647 millones de dólares. Telecom siempre tuvo pérdidas, siempre vio rojo. Siempre, todos los 4 años más que tuvo un rojo. Compró 647 millones de dólares de Telecom. ¿Cómo hizo para comprar? No le da la liquidez. O sea, ninguna de las empresas, ninguna de las 100 empresas puede mostrar en sus balances dónde sacaron la plata para comprar los dólares. Esto es tan así, que a la semana posterior, Macri presenta un listado que dice, ahora las personas... Perdón, Macri... el juez de la Luna presenta un listado y dice ahora las personas y ahora las personas publica las 100 personas que compraron dólares, no la tienen en su declaración jurada de impuestos. El primero que aparece encabezando la lista ahora las personas es Enrique Esquinazzi, compró 40 millones de dólares, no lo tiene claro en su impuesto. El hijo, 29 millones de dólares, no lo tiene claro en su impuesto. Los ICs en Santiago de Estero son dueños de todo, son dueños del litoral, dueños del Banco de Santiago de Estero, dueños de todo. La familia IC es la dueña de Santiago de Estero. Compró 23 millones de dólares, tampoco lo tiene claro en su impuesto. Velo Copotit, el de los sanatorios, compró 21 millones de dólares, tampoco. El hijo de Néstor Hick, Gustavo Hick, compró 19 millones, tampoco. Voy a contar un caso flagrante en mi provincia. Si se me cae una lágrima, espero que sepan disimular ustedes, porque los oyentes no ven. Emilio Salvador Luque, en mi provincia de Tucumán hay una casa que se invita a Casa Tía, que se llama Casa Luque, para mi provincia. ¿Cuál es la ventaja que tenía? Tenía que los viernes había peña, comíamos empanadas en el patio de tierra, bueno, bien Tucumán todo. Pero era Casa Luque. Y tenía también, vendía ropa, la novedad que vendía comida, ropa de cama, ropa de cortina, bueno. Dejó el nieto, Emilio Salvador Luque, dejó 1.200 trabajadores en la calle. Se declaró en quiebra, 1.200 trabajadores en la calle. Le pagó el 60% de la indemnización, cobraba miseria, siempre, no mucho más que el mínimo vital y móvil. En las provincias el mínimo vital y móvil es muy operativo, en la provincia como la mía, es muy operativo. Pagaba el mínimo, un poco más, o el salario mínimo vital y móvil y un poco más, no mucho más. Le pagó el 60% en 13 cuotas, ajustable por el índice de IPC, eso sí, pero el 60%. Y aparece en el listado publicado por Horacio Berbisky en Ahora las Personas, comprando 18.700.000 dólares. No lo tiene claro en sus impuestos. ¿Por qué no lo llaman a él? ¿Por qué no lo llaman a Emilio? Le debe plata al Banco Provincia de Tucumán, le debe plata al Banco Nación, a la Dirección de General de la Renta de la provincia, a impuestos a la Nación, a la PIB, le debe plata a todo el mundo. ¿Por qué no lo llaman? Pues si lo tienen que llamar a él, lo tienen que llamar a Marcelo Midling, que es el CEO de Pampa Energía, que compraron 903 millones de dólares y tampoco lo pueden demostrar en su balance. O sea, respondiendo a tu pregunta,
Sí, por supuesto. Lo primero que teníamos que haber hecho es lo que había prometido Alberto Fernández. Yo estaba en mi casa escuchándolo y me levanté para aplaudir, estaba solo. Me levanté para aplaudirlo. Porque digo, realmente, primera vez un gobierno que toma una medida de esta característica. Porque vos siempre tomás, vengo del radicalismo, si no me echan, yo vengo del radicalismo. Don Bernardo Greenspun quiso hacer lo mismo y al año lo echaron. Después puedo contar la nota de Greenspun como para... ¿La cuento ahora? Dale. Y bueno, cerramos. Miren. Greenspun, el Fondo Monetario Internacional lo presionaba lo mismo que a la que reconozco hasta la deuda. Y el ruso, como le decían los amigos, yo jamás le decíamos Don Bernardo, jamás, pero los amigos, como le decían al querido ruso, era de Avellaneda, de Crucecita, Avellaneda, hincha fanático independiente. Un grandote, pesaba más de 100 kilos, y se había agarrado la piña toda su vida, se agarró la piña, tuvo que trabajar, hizo el secundario de noche, a partir del cuarto año hizo 3 años en la mañana, pero después porque tuvo que empezar a trabajar desde los 16 años, curtido por la vida, igual nunca perdía el humor, también de mal humor, y él y lo presionaba el Fondo Monetario Internacional para que reconozca toda la deuda. Recordemos que en la dictadura militar, cuando se vino Cavallo, estuvo 49 días como presidente del Banco Central y firmaron unos títulos de deuda, por lo cual las empresas no le pagaban a su acreedor, sino que le pagaban en pesos al Banco Central de la República Argentina. Por eso estaba presidente él como presidente del Banco Central, y el Banco Central iba a pagar a los acreedores, pero como no tenía dólares, le iba a pagar colocando un título que se llama Bonex, bonos externos de la República Argentina. Miren, vos decís, un país, habíamos perdido la guerra en Malvinas, un país que había sido derrotado, sin embargo aceptaban los acreedores que le paguemos con un título argentino. Después, 10 años más tarde, nos dimos cuenta, esos títulos los usaron para las privatizaciones. Techín le hizo doble, el Grupo Roca de Techín le hizo doble. Por un lado se sacó la deuda que tenía porque se la pagaba en pesos argentinos, por supuesto, el dólar se devaluó mucho más que lo que en pesos argentinos. Le dedicó la deuda porque la pagaba en pesos al Banco Central, y a su vez el Estado colocó esos bonos. Esos bonos después valía la lámina de $100, se fueron cayendo con el tiempo, y lo compraba, eran bonos basura, lo compraba por 16, 18, 20, $22 a lo sumo. Así lo compró Techín. Y después los usó para quedarse con Somisa. Bueno, pero para quedarse con Somisa. Pero cuento esta jugada hizo Cavallo y Greenspun lo sabía, todos nosotros sabíamos que había hecho esto. Estos son los famosos seguros de cambio. Lo hizo Cavallo y estaban firmados por nadie, porque estaban firmados por Domingo Felipe Cavallo como presidente del Banco Central y por Danilo Pastore como ministro de Economía. Después se podrían haber desconocido tranquilamente. Es lo que quería hacer don Bernardo Greenspun. Por eso en la campaña electoral, letra y puño y letra de Greenspun, Alfonsín decía: vamos a pagar solamente la deuda legítima, y la ilegítima no. La ilegítima era esta, los seguros de cambio. Y los otros, después cuando se fue Cavallo, continuaron con los seguros de cambio, y lo firmó Julio González del Solar y Jorge Hueve, que era el secretario de Hacienda de la empresa de los Bulgeroni, de Bridas. O sea, 4 tipos nombrados por 3 dictadores y viñones, por 3 representantes de las Fuerzas Armadas, y firmados por nadie. ¿Qué quería el Fondo Monetario Internacional? Quería que el gobierno constitucional firmara esos títulos de deuda. Don Bernardo Greenspun, repito, era de Avellaneda. Era un 18 de febrero de 1985, hacía un calor bárbaro. Don Bernardo tenía presión alta, tenía 58 años, era del 35, no era tan grande, pero tenía presión alta. Y el representante del Fondo Monetario Internacional Argentina se llamaba, o se llama, no sé si vive, Joaquín Ferrán. Joaquín Ferrán era un catalán, peticito, más o menos mi altura, gordito, más gordo que yo. Era más fácil saltarlo que darle la vuelta. De barba. Y el ruso, que era grande, se enojó y lo sacó a los gritos a la oficina el 18 de febrero. Se enojó porque volvió a insistir una y otra vez que se aceptara toda la deuda sin dividirla entre legítima y ilegítima. Lo echó a la oficina el 18 de febrero. El 19 Alfonsín invitó a comer a Olivos a Greenspun y le pidió la renuncia a Greenspun. Así se fue el 19 de febrero del 85 ese patriota que fue don Bernardo Greenspun, por no querer reconocer toda la deuda externa. Rápido el cuento. Después vino el Plan Austral, y este día, el 1 de julio del 85, a través de 3 comunicados A6 95, A6 96 y A6 97 del Banco Central, legitimaron toda la deuda de la dictadura militar. Cambiaron esos títulos bonos por títulos nuevos firmados por el nuevo presidente del Banco Central y por Juan Vital Zurruy, que era el ministro de Economía. Es más, para ese día, Paul Volcker, que también vendía como 2 metros y pesaba más de 140 kilos, Paul Volcker, que era el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, o
sea, el Banco Central de los Estados Unidos, que solamente había venido a la Argentina, paraba una noche en el Sheraton y se iba a pescar truchas a los lagos del sur. Sin embargo, se quedó acá para garantizar que esto pasara, garantizar que la Argentina aceptara toda la deuda que habían heredado de la dictadura militar. Creo que es un poco redondea la cuestión, ¿no? Digo, porque pensamos en los problemas económicos que tenemos, concreto en los que nos hemos metido, digo, pero lo que sale siempre a luz por todas las grietas de todo esto es un problema de voluntad política, ¿no? Digo, hablábamos de la decisión de los BRICS, hablábamos de la lista de las 100 empresas, de los 100 que compramos. ¿Cuál es el gran problema político de no usar las herramientas políticas que la realidad te da, digo, como para tratar de beneficiar al pueblo argentino, ¿no? Digo, y ese ya es por eso, ya no es un problema de números, es un problema de voluntad política. El cohete a la luna radio, un desplazamiento estelar, con Horacio Verbitsky, Marcelo Figueras y la participación de Josefina Bolis y Guillermo Hernández. Domingos de 9 a 12 por AM 530.